Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud Radio. Hoy un gran programa, 2 de abril, y tengo a mi izquierda a Alicia Reynoso y a mi derecha a Estela Maris Morales. Ellas fueron parte de las 14 enfermeras que estuvieron en la Guerra de Malvinas de 1982 y forman parte, junto a otra enfermera que es Ana María Masito, del documental Nosotras también estuvimos. Muy interesante y de eso vamos a hablar. Muchísimas gracias a las dos por venir. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias, bien, bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y ya me quiero meter en la primera pregunta y es para vos, Alicia. A ver, después de la guerra siempre se habló de soldados valientes, pero de alguna manera a ustedes se las silenció. ¿Por qué pensás que pasó eso? Bueno, mira, yo al principio pensaba que era parte del desconocimiento de quienes habíamos participado del conflicto. Y con el tiempo me di cuenta que había ya aquí otro tema, y es el tema del no por el no mismo. Ustedes no estuvieron, no existen, no fueron. Entonces empiezo yo a mirar en mi casa los diplomas que tengo del Congreso de la Nación, de la Fuerza Aérea, digo, ¿por qué no? Entonces subo fotos en ese entonces, en el 2009, al Facebook, y la verdad es que la agresión que yo sufrí fue terrible. Entonces ahí me di cuenta que cuando algo molesta y molesta mucho, es por algo. Entonces, en vez de ponerme a llorar y a lamentarme después de 32 años que pasé llorando en silencio el olvido a lo que nos habían sometido, con todas esas piedras que me tiraron, de la forma que vos te puedas imaginar, agravios, falta de respeto, empujones, amenazas, me sacaron a empujones de un desfile como si yo dijera mentiras. Y me parece que los que decían mentira eran ellos. Así que con todas esas piedras hice la escalera más grande, la más firme, y sacamos de ese anonimato a donde nos habían metido a las enfermeras de la Fuerza Aérea, 14, que participamos de una manera genuina desde la base, desde una base militar, una de las 6 bases de donde se atacó a la flota británica. Y en la base logística estaba el hospital que había ido de acá de Buenos Aires para el sur, con su personal, enfermeras, técnicos, médicos, pero hablaban los médicos y hablaban los técnicos, pero de las enfermeras, Nunca. 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 Estela, ¿y vos cómo tomaste eso? El porqué de este querer silenciarlas. ¿Cómo te pegaba a vos este tema? Mira, yo estuve muchos años sin hablar de este tema con nadie, no hablaba con nadie, tenía las fotos, tenía un álbum de fotos de mi paso por la Fuerza Aérea y recuerdo que una vez mi hija, bueno, mi marido, que en ese momento estaba trabajando ahí en el Hospital Aeronáutico, es mi marido actualmente, no es militar, le dijo a mi hija, mamá es así, estuvo en la guerra, fue militar. Y, y claro, y mi hija se llevó las fotos para un 2 de abril al colegio y no le dieron bolilla. Entonces vino con sus fotos y me dijo, mamá, no se habló nada, o sea, pasó de largo. Y yo la verdad que nada que ver con Alicia, no es que me puse a llorar, pero bajé la cortina y dije de esto no se habla y no voy a hablar nunca más y no hablé nunca más hasta que apareció Alicia en mi vida. Después de 31 años me llama por teléfono Alicia y me dice, ¿te acordás de mí? Y bueno, y ahí empezó, me dice, mirá, nos van a invitar, nos invitaron a al desfile del 1 de Mayo Palomar. en Palomar y vamos a hacer un estandarte, ella lo había diseñado, que es este estandarte que tenemos acá. Y me dice, fíjate si te gusta y bueno, y sumate. Y bueno, fui por primera vez, me encuentro con compañeras por primera vez, me encuentro con ella
Y fue bastante fuerte, fue un shock. Me encontré con gente que no quería en ese momento porque nos habían agredido mientras estábamos durante la guerra. Y bueno, y ahí empecé y no me separé más de ella. Empezamos esta lucha por la visibilidad y bueno, recordar, porque las cosas a veces uno las olvida, pero están ahí, ¿no? Creo que como son tan dolorosas, uno las guarda, pero si las podés compartir con otra persona que pasó lo mismo, pero que actuamos diferentes, porque somos seres humanos diferentes, pero hemos pasado la misma situación, y el compartir eso ayuda muchísimo, ayuda a soportar toda esta carga y esta invisibilidad que sufrimos durante tantos años y que todavía la sufrimos. Clarísimo. Bien, nosotros también estuvimos, es un documental de Federico Strifeso, y que consiste en volver al lugar de la guerra, volver al lugar de los hechos. Quiero que me cuenten cómo es volver, qué se siente al volver al lugar donde fue la guerra, justamente. Bueno, nosotros yo lo conozco a Federico porque me conoce en la Feria del Libro, y me dice que, bueno, que estaba haciendo una tesis, y después me dice que había logrado poder hacer el documental. Nosotros nos juntamos las tres y dijimos, bueno, podemos decir esto, podemos decir aquello, pero la verdad que cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, que nos estaban esperando para ponernos todos los cables y demás para empezar todo lo que habíamos pensado se nos olvidó, porque fue retornar o ir al 82, y cada pedacito de tierra que caminábamos era estar ahí, pero estar en el 82. Estás reviviendo eso. Reviviendo, tal es así que yo había hablado con una compañera mía que estaba destinada ahí en la 9ª Brigada, y le pregunto, ¿está el refugio nuestro? No, mirá, ya pasó la topadora, no. El técnico, el camarógrafo y el sonidista habían ido unos días antes y lo habían encontrado, pero no dijeron nada a nosotras que estaba ahí para ver la reacción nuestra. De hecho, el documental empieza con esa reacción nuestra que es espontánea, porque todavía nos quisieron sacar. Un personal militar que estaba ahí dice, no, salgan de ahí porque puede venir un derrumbe. No se derrumbó en 33 años, se iba a derrumbar justo ese día, qué casualidad. Nos metimos contra viento y marea, con escombros, rata, mugre, todo lo que vos puedas encontrar, en un refugio que en cualquier lugar del mundo, eso sería una referencia histórica. Ahí hubo mujeres y hombres que defendieron la patria y se tuvieron que resguardar ante un posible ataque del enemigo. Hoy está abandonado, lleno de tierra, ratas, hice lo imposible, hice croquis, proyecto para que la municipalidad e inclusive algunas que podían donar, que no se puede hacer, no es tanto, no le estoy pidiendo un super edificio, y bueno, no les importó. Espero que no haya pasado ahora, después del documental, la topadora realmente. ¿Y qué imagen fue la primera que se te cruzó, te acordás? Así, sensaciones de Nosotros olores, vimos el hospital, vimos el hospital y vimos nuestra actitud en esos días. Sentíamos los ruidos, sentíamos los gritos de nuestros superiores, sentíamos también las bromas que nos hacíamos en esa época. Fue volver, o sea, veíamos, inclusive creo que Ana en un momento dice, yo lo veo al hospital acá. Pisar donde vos estuviste viviendo. Bueno, yo estuve desde más o menos el 5, el 6 de abril hasta los primeros días de junio. No me moví de ahí. Mañana, tarde y noche no nos sacaron en ningún momento. Estábamos en cabecera de pista. Cuando vino la comisión de la Cruz Roja, nos pegó un reto muy grande, porque el enemigo, ¿qué es lo que ataca primero? La pista y la logística. Entonces, sin logística se termina la guerra. Entonces, ¿a dónde estaba el hospital? En cabecera de pista. Blanco perfecto. Blanco perfecto, o sea, estaba mal ubicado desde el vamos. Por supuesto. Obviamente que no lo sacaron, siguió ahí, porque bueno, necesitaban nivelar, habían nivelado el piso. Por esa razón no fue a Malvinas, porque el piso de Malvinas es la turba que tanto nombran,
es movible y el hospital tiene aparatos sofisticados que necesitan tener un piso firme, estar bien arraigado al piso para no tener errores de diagnóstico, ¿sí? Sobre todo en laboratorio. Así que bueno, eso es lo que sentí yo y sentimos las tres porque no nos podían sacar del refugio y según los técnicos por ahí pasó un bichito que si yo lo hubiera visto me muero porque le tengo fobia, pero no lo vi porque era estar ahí con mis compañeras, con mis compañeros, con los técnicos, con el cocinero que estaba en el hospital, con todo el mundo. Eso nos pasó a las tres, volver a estar en el lugar donde hacía más de 37 años que no volvíamos. Nunca volví, yo volví ahí. Tremendo. Estela, ¿vos cómo lo viviste? ¿Qué sentiste volver ahí? Mira, yo recuerdo ese momento primero, buscar el hospital, ¿no? Empezar a buscar a dónde estaba ubicado y creo que nos orientó bastante el hangar de YPF, que era donde nosotras recibíamos primero a los heridos. Y después cuando Ana descubre en ese momento, descubre el refugio, salimos corriendo, Llorando. Las tres, y bueno, por supuesto, llorar y entrar ahí es como que, nada, también recordar muchas cosas, sentir que, nada, que somos humanos, ¿no? Somos humanos, tenemos recuerdos, y los recuerdos a veces que son tan dolorosos, como lo dije antes, empiezan a aflorar y bueno, y tenés ese momento que te choquea, ¿no? Pero bueno, Alicia en ese momento dice, sácame una foto y ahí bajás a la realidad y nada, es todo lo que inclusive también nosotros sufrimos los oscurecimientos en ese momento, porque se oscurecía todo Comodoro Rivadavia y bueno, no se veía nada. Y estábamos justamente filmando y se produce un corte de luz. Y lo sentimos como el oscurecimiento, no como un corte de luz, porque nos asomamos a la ventana, estábamos en un hotel, en el mismo hotel donde habíamos estado los primeros días, y cuando vemos, dije, está todo oscuro. Y Alicia me dice, oscurecimiento. Y salió corriendo y llamamos al director para que hiciéramos un poco de filmación en la oscuridad de Comodoro. Pero fue increíble porque no es que lo programamos, ¿no? Sino que salió eso. Y ahí también recordamos las noches y los días así que sentíamos, ¿no? Esa angustia de estar en la oscuridad, porque no se veía nada. Estábamos, por supuesto, dentro del hospital, pero salir al patio, digamos, era bastante feo. Alicia, en alguna entrevista nos has contado esa experiencia tan cruda, ¿no? de atender a un soldado herido y qué era lo que te decían, te veían. Contame esa anécdota que era... Sí, y yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, ¿qué recordás? Y uno recuerda siempre lo que le ha quedado grabado. A mí me quedó grabado que hicimos la guerra con jóvenes valientes de 18 años, que cuando llegaban nos veían casi a la par, porque nosotros teníamos 2 o 3 años más que ellos, no más. Entonces, si vos me preguntás, ¿venían con dolor? Sí, venían con dolor, venían con toda su patología de venir de la guerra. Era un hospital de guerra, no era un hospital de una ciudad. Pero ellos, lo primero que nos decían era, primero se asombraban porque estábamos mujeres vestidas de verde con un grado militar, pero el trato era otro, porque ahí creo que la Fuerza Aérea estuvo muy acertada en poner las mujeres, porque era ahí donde necesitaba el que venía del infierno encontrar un poco de paz. Entonces nos veían un poco como la madre, la amiga, la hermana, y lo primero que nos decían, curame rápido, porque yo me quiero volver a la trinchera donde está mi amigo, mi hermano, mi jefe, mi compañía. Chicos de 18 años te estoy hablando. Y que vos sabías que no iban a volver, porque algunos hasta tenían alguna pierna amputada, y vos le decías, sí, ya va a volver. Y siempre recuerdo, lo que más recuerdo es cuando
llegó un capitán que fue expulsado de la torre de Puerto Argentino por una bomba, y él llegó con su cuerpo, sus piernas destruidas, y me tocó a mí ese paciente, porque bueno, nos dirigían los pacientes que nos teníamos que hacer cargo, y él estaba, me acuerdo que se acuerda él también, se acordaba, como ya no está con nosotros, que cuando a mí me dicen que corte el pantalón para ver qué era lo que había, la cara mía no se la olvidó nunca más, porque fue muy, muy demostrativo de lo que estaba viendo. Entonces él hablaba y hablaba y hablaba, y yo lo quería calmar, y era imposible, porque él estaba muy excitado. Entonces la camilla estaba prácticamente en la puerta del hangar, porque era una evacuación, porque también hacíamos las evacuaciones aeromédicas, sumamente urgentes. Entonces yo lo tenía que preparar más o menos para evacuarlo. Y ahí me pide un cigarrillo. En ese momento yo fumaba, así que le doy un cigarrillo. Le doy un cigarrillo, estábamos afuera del hangar prácticamente, y vino un jefe y no me dijo linda porque no era, ¿no? Inclusive yo era muy flaquita, no como ahora. Me levantó así por arriba de la camilla. Yo me largué a llorar, pero no porque me dolía, sino porque me daba vergüenza que me trataran así. Una violencia terrible. Entonces le quedó grabado y intentó o empezó a escribir un libro, y en ese libro cuenta esta historia de esta persona que hizo llorar a una de mis ángeles. Entonces yo al capitán no, o sea, yo después me hice muy amiga de su señora, porque nos encontramos en el helipuerto del edificio Cóndor. Él venía caminando de frente, mi último destino fue por ahí, y yo digo, no es. Y cuando me acerqué, sí, obviamente era él, nos abrazamos, lloramos, entramos ahí al CAR donde estaba, decía, ella estuvo conmigo, bla, bla, bla. Esas son cosas que uno no las puede olvidar. Después otras historias, sí, miles, pero esta yo la llevo grabada porque fue un momento difícil para él, para mí, y después encontrarnos con vida, los dos. Tremendo. Bueno, Estela, y en tu caso, ¿qué te quedó marcado? ¿Una anécdota así imborrable, ya sea buena o mala, algo que te lleve a eso, que te haya quedado en la mente? Yo recuerdo el primer día que llegaron, a la madrugada, que llegaron los primeros heridos. Para mí fue bastante choqueante verlos cómo gritaban, cómo nos gritaban también, porque éramos 5 que estábamos ahí y teníamos que cubrir todo, así que no eran 2 o 3 pacientes, 2 o 3 heridos, eran más de 20 heridos dispuestos ahí en el hangar, y bueno, corríamos de aquí para allá, nos pedían suero. Eso me acuerdo porque fue ver al ser humano en una situación horrible, jóvenes que sí, es verdad, gritaban y pedían por su mamá, pero también pedían, ¿sabes qué? Que le avisáramos a los padres que ellos estaban bien, que estaban vivos. Tal es así que yo recuerdo, yo soy de Villa María, Córdoba, y a mí me dieron la primera licencia, no me preguntes qué fecha, porque no me acuerdo tampoco cómo volví de Comodoro a Buenos Aires. Sé que me tomé un colectivo para ir a Villa María y abrazar a mi mamá, y eso fue antes que terminara, por supuesto, la guerra. Y ahí había chicos jóvenes de Villa María en las islas. Entonces venían familias a mi casa, a la casa de mi madre, venían a preguntarme por sus hijos. Y era también una situación para mí espantosa, porque tenía que decirles, están bien, porque yo no me acuerdo de los pacientes, no me acuerdo de los nombres. Uno los recibía y los atendía. Lo primero que hacías era atenderlos, calmarlos, contenerlos.
pero no saber el nombre y el apellido. Entonces, cuando pasé por esa situación, también me resultó casi inexplicable cómo decirle a una mamá que su hijo está bien, aunque vos no lo sepas, pero es solamente para contener a la familia. Y eso creo que nos enseña la vida, ¿no? También un poco la profesión y la vida, a calmar el dolor y a contenerlos, sobre todo a contenerlos. ¿Y cómo es cuando llega la noticia, tenés que ir a la guerra? O sea, ustedes tenían instrucción militar, pero es una cosa, ¿no? Pero para que te llegue la noticia, tienen que ir a la guerra. ¿Cómo es ese momento? Nosotras éramos personal militar. Yo soy la primera promoción de enfermeras militares en el país. Así que estaba como jefa de enfermería en el hospital acá de Buenos Aires, en el que está en Pompeya. Llegó mi jefe y me dice que tenía que ir a la guerra y que yo tratara de buscar a 5 personas, 5 cabos principales como éramos, que yo pensaba que no se iban a paralizar, cosa que es normal, que te puede paralizar el miedo o el estrés. Y entonces la busqué a Estela, que estaba en la terapia, busqué a Anita, que estaba en unidad coronaria, cosas que ya han vivido alguna situación de estrés o así de urgencia. Y yo lo primero que hice, le voy a avisar a mi mamá, yo soy de Gualeguaychú. Entonces no me dejaron. No, entonces una compañera mía se va conmigo al departamento mío. Y bueno, escribí una carta que yo le voy a escribir a toda mi familia. Somos 8, yo soy la más chica. Así que le escribí una carta como eufórica, contenta, porque me iba a defender la patria. Eufórica y contenta. 2 años había jurado defender la patria hasta perder la vida. A 2 años siguientes lo estaba cumpliendo. Hoy vemos que en todos lados juran por Dios, la patria y el villiquen, y al otro día se olvidaron de lo que jurara. Entonces, esos soldados que murieron, esos soldados que lucharon, nosotras y todos los que estuvimos, juramos y cumplimos. Esta medalla que tenemos todas y todos los que participamos, no nos pesa, o al menos a nosotras no nos pesa, porque nosotros sabemos por qué el Congreso me la dio. No todos lo saben. Bien. Y la salud mental de los soldados es un capítulo aparte. Termina la guerra, muchísimos suicidios. ¿Cómo fue la vida de ustedes después de la guerra a nivel de salud mental, Estela? Bueno, como dije al principio, no hablar, eso es una forma de defenderse. No contar lo que vivís, aunque haya pasado algo lindo o algo agradable, como por ejemplo estar con tus compañeras y mantenernos unidas, porque ahí nos manteníamos las 5 unidas, porque estábamos solas, éramos 5 mujeres solas. Y yo creo que a nosotras nos marca, hay situaciones que yo, por ejemplo, todavía no puedo superar. Necesitas terapia, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí creo que se necesita, porque, por ejemplo, es mínimo, ¿no? Pero yo cuando volví no podía escuchar una sirena, porque las sirenas allá se escuchaban, era el toque de queda que se dice, las sirenas en Comodoro se escuchaban. Y últimamente no, o sea, sigo en terapia y yo creo que eso ayuda y calma muchísimo, ¿no? Pero muchas veces te acordás y es llorar. Yo lloraba mucho. Inclusive las primeras charlas que di con Alicia, yo la escuchaba a ella y yo solo lloraba. No podía parar de llorar. Era la llorona. ¿Y en tu caso, Alicia, Sí, cómo mi fue? caso, o En sea, este contexto de suicidios, en ¿no? De los el- soldados. en el- Cuando termina el 82 no se hablaba de estrés postraumático. No, No claro. era un diagnóstico que éramos los locos, éramos las locas De la guerra. de la guerra, Sí. que lo seguimos siendo, afortunadamente para algunos y desgraciadamente para otros. Pero después con el tiempo también uno se vuelve,
sin quererlo, la mayoría de las enfermeras, es como que nos metimos adentro de un caparazón, seguimos trabajando. Yo me retiré, me jubilé en el 2021 de la Fuerza Aérea. Y nunca más se habló, de esto no se habla. Ustedes, cuando llegamos, ustedes de esto no tienen que hablar. Acá no pasó nada. Esa fue la bajada de línea, no se podía hablar. A todos, no solamente a nosotros, los soldados, vos lo escuchás a los soldados, también lo dicen, traten de no hablar, no comenten. Yo me acuerdo que un jefe, a mí me sacan de ahí y me mandan a la escuela de aviación a hacer el curso de oficial. Y un jefe me dice, ¿pero qué te quejas si no te pasó nada? Claro, tenía 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, adentro estaba la cosa, adentro. Entonces nadie nos dio una contención psicológica en la posguerra, ninguno, inclusive estando trabajando en los hospitales, porque la mayoría siguió en los hospitales. No, nada. No. Acá no se habla más de eso. ¿Vos entendés lo que es eso? No se puede hablar. Ana estuvo en unas jornadas y yo había hecho al principio, mi hija me había hecho un video muy caserito, con una música muy linda de sobreviviendo, y había pasado fotos de la guerra, y después como yo supero, mi familia, mis hijos, mis nietos. Y se lo doy a Ana, le digo, mira, cuando se estén yendo del Congreso de Malvinas, que lo pongan así, un pendrive, que no, eso acá no. No decía nada malo, mostraba la presencia de la mujer. Hoy por hoy todavía lo seguimos viendo, Que el olvido duele más que la guerra en sí. Lo digo siempre, lo digo en mis charlas y en cosas que nosotras, si bien es cierto, nadie está preparado, o sea, uno se prepara para la guerra, indudablemente los militares de carrera se preparan toda la vida para eso, después hacen la escuela de guerra, bla, 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 bla. Pero yo creo que una cosa es prepararse y estar en un campo ficticio y otra cosa es estar en la realidad. Nosotros habíamos hecho muchas evacuaciones aeromédicas, muchos cursos, muchas cosas, con los Hércules, con los F-28, con los F-27, con el Merlin, con los Chinook, con todos los aviones y helicópteros que había. Yo te puedo asegurar que cada evacuación aeromédica que hacíamos era totalmente diferente, no la habíamos practicado nunca. En un desfile te encontrás con, vos me trajiste, claro, como dice Estela, yo no me acuerdo de la cara, pero ellos sí se acuerdan de la enfermera que los trajo. En Córdoba hay un suboficial que nos llama Mis Ángeles de la Guardia. El que pasó por el hospital y nos vio, hoy está agradecido. Y no nos niega, no nos ningunea, no nos olvida. El que nos niega, el que nos ningunea y el que nos olvida, primero no pasó por el hospital. Y segundo, algunos por ahí tienen miedo de perder un poco del protagonismo. Como si la guerra se hiciese con protagonista. En la guerra la vivimos todo y la perdimos todo, incluso los que se dicen vencedores y los vencidos. La guerra es muerte. En este momento que estamos viviendo tan difícil, a mí me cuesta creer que pensar que mis nietos puedan ir a una guerra. Porque yo vi sufrir los chicos, la vimos nosotras. Y en la guerra no gana nadie. Perdemos todo. De hecho, vos lo dijiste hace un rato, los suicidios de la posguerra son superiores a los 649 muertos durante el conflicto. Eso te está marcando que faltó una terrible asistencia psicológica a quienes fuimos, a quienes estuvimos, quienes estuvieron en combate, quienes estuvimos en las bases, porque cada uno vivió la guerra desde su óptica, desde su lugar. A mí me pasó quizás diferente de lo que le pasó a Estela, pero todos teníamos un solo objetivo, que es defender la patria. Y algunos dieron lo más sagrado, que es la vida. 649 únicos héroes dieron la vida por este país y por esta democracia que hoy disfrutamos
y que tan poco cuidamos. Muy bien. Bueno, acá este libro que tengo en mis manos es de Alicia Reynoso y es previo al documental. Previo. Nosotras también estuvimos, se llama Crónicas de un olvido. Bueno, me imagino Mujeres enfermeras en la Guerra de Malvinas, que hay fotos increíbles que acabo de ver y me imagino que contempla todo lo que venís contando, pero en detalle, ¿no? Contame un poco, esto fue el primer paso de desbloquear este olvido, ¿no? Mira, como te dije hoy, yo trabajé en la Fuerza Aérea hasta el 2021 y tenía un cuaderno que lo llevaba para todos lados. En ese cuaderno por ahí, yo tuve una ACV, soy una ACV recuperada, y siempre decía, antes que me vuelva a agarrar otro, voy a seguir escribiendo. Yo no soy. Entonces un día me fui a esta librería, Libris, y la chica una de las chicas me ayudó a poner en valor lo que yo había escrito en ese cuaderno, que tenía las manchas que te imaginas, porque estaba en el cuaderno de guardia, ¿viste? Bien. Mate, pizza, café, todo. Entonces, yo no lo podía hacer porque económicamente es muy difícil sacar un libro. Entonces, quienes me ofrecían, me lo querían guionar. Yo pasé 32 años sin hablar. Ahora hablaba yo. Entonces, en esos años murió mi mamá y con lo poco o mucho, para mí fue un montón que nos dejó, pude hacer mi primera edición y dije, bueno, yo la hago, si total, la regalaré en el subte. Voy por la tercera, he parado porque, bueno, obviamente no estoy económicamente como para hacer la cuarta edición. Y tengo el honor de que en Entre Ríos es un libro que el Ministerio de Educación lo considera material en la currícula educativa. O sea que he logrado que los alumnos, sobre todo de la secundaria, lean y después empiecen a investigar. Y ahí gané, porque es chiquito, conciso, concreto, y he logrado que después de leer ese libro, los jóvenes empiezan a investigar. ¿Por qué no a ver, ¿desde cuándo no la nombran? No nos nombraron nunca. Nunca. Es más, nos siguen negando de algunos lugares, algunos compañeros, algunos compatriotas. Todavía. Aún. Pero creo que es un problema de cartel. Siempre el protagonismo. Siempre el protagonismo. Bueno, para quienes recién se enganchan, estamos con un programón de Malvinas, con 2 de las 14 enfermeras que participaron de este conflicto bélico en 1982. Es interesantísimo, muy apasionante todo lo que están contando, pero sobre todo te dejo una enseñanza de vida y la importancia de sobrevivir, ¿no? Mentalmente también, y todo lo que están haciendo para mantener esto vigente. Hubo una etapa en la guerra donde ya estaba todo mal, siempre estuvo todo mal, pues ya está, y hubo desde acá como una propaganda armada, ¿no? Tapas de revista Gente, seguimos ganando. ¿A ustedes eso les llegaba en tiempo, o no? ¿Cómo lo vivías de allá? ¿Seguimos ganando y vos vivías otra realidad o ni te enteraste? ¿Cómo era eso? No, lo veíamos y la famosa Argentinos a vencer, con el dedito para arriba. Una propaganda, claro. Una propaganda. Lo veíamos como nos reíamos porque más allá de que le agradecíamos a las señoras que tejan, bufanda, ellos tejían escarpines. Yo digo, nadie les puede avisar que el soldado en la trinchera no se puede poner a lavar las medias, colgarlas y ponerse el calcetín de lana, no, tiene que sacarse, tirarle, porque después lo encontrábamos nosotros con la patología de haber estado en los pies con tanta humedad. Y bueno, esas cosas que vos decías, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen esto? Si esto no es así. Nosotros también nos habían engañado, ¿eh? Y cuando llegaron los primeros heridos, ellos nos dijeron la verdad. Nos están matando, nos están ganando, vamos mal, por eso yo quiero volver, quiero estar ahí con mis compañeros. Ellos nos dijeron la verdad. Nosotros sabíamos. Pero en ningún momento notamos que la tropa venía cabizbaja o resignada a perder. No, todo el contrario. Era, vamos a volver, vamos a ganar, vamos a ganarle. Realmente la guerra fue muy cruel, el lugar, y
y para los invasores también, porque era difícil mantener la logística a tantos kilómetros de distancia de donde venía, por más que la isla Ascensión estaba, ahí era el suministro de ellos, pero también era difícil. Si no hubiera sido por el apoyo de Estados Unidos o por el apoyo de Chile, no sé. Yo tengo el orgullo, nosotras tenemos el orgullo de que la Fuerza Aérea tiene solamente 55 muertos, de los cuales 5 son solamente soldados, el resto es personal de cuadro. ¿Eso qué indica? Eso indica que la Fuerza Aérea hizo la guerra con mujeres y hombres preparadas, mayores de edad, preparadas para tal fin. Eso nos pone mucho orgullo, porque el piloto, que es reconocido mundialmente su accionar en la guerra, no lo hizo solo. Para que un piloto vaya y tire, realmente lleva la peor parte, obviamente, pero hubo una trilogía que es el mecánico que pone en apresto el avión, el soldado que ayuda a cargar el combustible y las bombas, el cocinero que prepara una comida especial para ese piloto, nosotras, y sin embargo, a la vuelta, muchos de ese circuito que yo te estoy nombrando hemos sido olvidados. Bien. El 10 de abril de 1982, la Plaza de Mayo llena y Galtieri hablando. Hoy hablar con el diario El Lunes es muy fácil. Quiere venir, que vengan, que le vamos a dar pelea. Hoy no sé qué opinión tienen al respecto sobre esta persona o después de la guerra. Los que mandan se quedan sentados en su sillón y no van a la guerra. Ellos mandan, inclusive sus hijos tampoco deben ir. Yo creo que esa necesidad que hasta el día de hoy existe y lo vemos, esa necesidad de poderío que tiene, que no ve las consecuencias. Y lo triste y lamentable es que se pierden vidas, porque lo material que se pierda se recupera. ¿Cuántos países han estado en guerra y después todo lo que construyen y salen adelante? Pero las vidas, eso no les interesa, ¿no? No ponen el ojo en eso, en el detalle del que el ser humano tiene la posibilidad de vivir hasta cuando uno quiera, ¿no? Y no tener que pasar por una guerra por estas situaciones de poder, sobre todo económica. Y ese día fue terrible porque cuando dice que vengan, ¿sí? Estaba desafiando a los poderes más grandes del mundo. Sí, claro. se quedó acá, nos mandó a nosotras y mandó a jóvenes. Yo creo que, más allá, no me gusta, pero creo que ese gobierno de facto estaba terminado. Sí. Hacía un poco de tiempo había estado la plaza llena, pero no para victoriarlo al señor Galtieri, sino para pedirle que basta. Pan, paz y trabajo, famoso cartel. Y bueno, yo creo que fue un intento de perpetuarse en un poder que ya estaba desgastado. Entonces no tuvo mejor idea de que mandarnos a una guerra, y más allá de que uno tenía la idea de que íbamos a ganar y demás, sabíamos a quién estábamos enfrentando, y no era al Reino Unido solo, era a la OTAN. Entonces, yo creo que fue un impulso que nos costó muy caro, por eso hay que tener mucho cuidado con los impulsos a aquellos que nos gobiernan, porque quienes vivimos una guerra sabemos que ese impulso costó 649 vidas, que hoy suicidios y todo. por eso, que hoy lo supera los suicidios posguerra. Entonces, ojo, para eso, para gritar, vengan, vamos, ¿qué? Tenemos las películas. Hagan una película, hagan ficción, pero no nos manden a la guerra, porque en la guerra se pierden vidas. Y si mandan a la guerra, vayan ustedes al frente, porque eso es un verdadero líder. El que va al frente, no el que manda desde un escritorio. Clarísimo. 2 de mayo de 1982, hundimiento crucero General Belgrano. ¿Ustedes tienen cómo viven ese día? ¿Cómo les llega la info a ustedes? ¿Cómo se...? Allá estábamos en el hospital cuando recibimos esa noticia y bueno,
lamentablemente ahí no creo que nos empezamos a dar cuenta un poco de lo que es. ¿No? Creo que sí, creo que en ese momento, yo me acuerdo que había como una pizarra, no sé si te acordás, Alicia, Sí. y estaban barcos, como si fuera una batalla naval. Y entonces iban hundido. Yo creo que uno ahí se da cuenta, ¿no? Creo que toma conciencia, sobre todo, bueno, cuando llegan los heridos y los ves la consecuencia de una guerra, porque aunque digan, pero ¿cómo? Los familiares y todo nuestro país que había enviado no solo ropa, sino también chocolates y todo eso, que hasta el día de hoy, comida, que me preguntan, ¿y qué pasó con eso? Y bueno, ahí está. Yo creo que no supieron gestionar la parte de cómo se distribuía, porque los soldados cuando llegaban a nosotras estaban desnutridos, totalmente desnutridos. No solamente las heridas, sino también la falta de alimentación. Y yo creo que un poco eso, te das cuenta ahí, te das cuenta, esto es la guerra, y decís, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué a mi país le estoy diciendo en ese momento? ¿Qué estamos haciendo? Así no se solucionan las cosas, se solucionan de otra manera. Creo que con una diplomacia, con una mesa de debate, como están ahora los jóvenes, ¿no? Pero hablando, ¿por qué con las armas? Que aparte, las armas nuestras no tenían absolutamente nada que ver con el armamento de ellos, ¿no? Del enemigo. Nosotras las enfermeras, cuando empezamos a hablar todas, bueno, empecé yo, después se juntaron todas y hablamos, tratamos de dejar un mensaje. Si bien llevamos con honor las medallas que portamos, también vivimos lo que es el dolor, el horror y el olor de una guerra. 3 palabras: horror, dolor y olor. Que no queremos que la vuelvan a vivir nunca más. Argentina es un país de paz. Y vamos por los colegios y las universidades y las escuelas sembrando esto. Siempre ponemos, o al menos yo pongo una frase de Madre Teresa que dice, el único camino hacia la paz es el diálogo. Ese diálogo que quienes nos mandaron a la guerra no lo tuvieron. ¿Sí? Entonces, si hubiese más diálogo, ¿sí?, no habría tantas guerras. Pero voy a citar por ahí algunos dichos de Galeano que dice que el que manda la guerra siempre lo hace tiene petróleo, tiene guerra, tiene esto, tiene aquello, tiene droga, pero nunca dice, voy a la guerra porque quiero llenar mis bolsillos con esto, con aquello, quitarle el petróleo, o con mis armamentos que vendo. ¿Sí? Esa es la verdadera guerra. El negocio para pocos y el dolor para muchos. Excelente. Ahí les hago las 2 últimas. Bueno, primero, el que no pudo ver todavía el documental, por ejemplo, ya tenemos el libro que lo vamos a mostrar con Icas de un Olvido, pero el que no pudo ver el documental, ¿hoy dónde lo encuentra? Nosotros también estuvimos ahí. Ya está por ahí colgado en YouTube, a esta altura, no sé, pregunto sí, para estuvo hasta el año pasado, estuvo en la plataforma Cinear Play. Este año lo bajaron, no sé por qué motivo, pero bueno, yo tengo el link y por ahí las escuelas o las facultades me lo piden y yo lo paso. Se manejan así. Se maneja así. Hasta el año pasado, repito, inclusive lo pasaba el canal Encuentro, sí, y la TV pública creo que también lo pasó, pero ahora no está, lo bajaron de ahí, así que el que lo quiera ver me pide el link, yo se lo paso. Nosotros no cobramos absolutamente nada, eso lo quiero dejar en claro, muy en claro. No cobramos ni las entrevistas, ni cuando vamos a las escuelas, ni los libros, ni mirar ese documental. Así que es historia pura, es historia verdadera, es historia que a veces molesta, porque es historia de verdad, no hay ficción. Es historia de verdad. Muy buena frase. Bueno, y para cerrar, son enfermeras. Qué importante, ¿no?, el rol de la enfermera en el sistema de salud, en este caso, ¿no?
siempre por ahí no tan reconocida? ¿O qué mensaje le pueden dar a aquella chica que está por empezar enfermería, ¿no? ¿Qué opinión tienen acerca de la enfermería, sistema salud, fuera de la guerra, ustedes como enfermeros? Yo creo que la enfermería es el corazón de un hospital, de una catástrofe, de una guerra, de una pandemia. Y la enfermería la vas a encontrar en 2 momentos importantes, seguro. Cuando naces, seguramente va a estar a tu alrededor una enfermera circundando el parto o tu nacimiento. Y seguramente va a ser una enfermera quien te cierre los ojos para cuando digas, chao mundo. ¿Sí? Entonces, yo cuando voy a las escuelas de enfermería siempre digo, no van a ganar dinero, porque son siempre muy mal pagas. Sí van a ganar algo que no se estudia en ninguna facultad, y es tener empatía y humanidad. No es fácil tenerlo, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Las enfermeras lo tienen. Por eso para mí, yo creo que si es cierto que uno muere y después vuelve, quisiera volver a reencarnarme en una enfermera. Bien, Estela. Sí, opino lo mismo que dice Alicia. La enfermera siempre está presente en esto. Es una vocación y lo tenés que sentir realmente, ¿no? Porque no es solamente ir y curar y atender una herida, darle una inyección, es contener. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Estar presente en el momento que esa persona sufre y siente mucho dolor. Es acompañar y contener. Y por supuesto, como dice Alicia, estamos desde que uno nace hasta el final de tus días, siempre está presente la enfermera. Alicia, Estela, la verdad, increíble todo lo que contaron. No, gracias a vos por habernos convocado y poner en valor estas mujeres que dijeron sí a la patria, cuando la patria sí estaba en peligro. Bien, gracias por todo y nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y ¡listo! Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre Municipio. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.